La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, el ingeniero sonido Luis Daza y nuestros invitados. Hoy está con nosotros el arquitecto Jaime Ortiz Mariño, quien ha venido trabajando mucho el tema de el corredor de la séptima, qué es conveniente, si realmente el diseño que entregó el IU a la ciudad o hay que hacerle modificaciones o definitivamente este proyecto va a tener dificultades desde el punto de vista jurídico. Esto lo analizaremos más adelante. Pero iniciemos básicamente con panorama nacional, todo lo relacionado con las perspectivas económicas. Esta semana tuvimos la oportunidad de intercambiar con el equipo económico del Banco BBVA y estuvimos con Juanita Telles, la jefe de estudios económicos de esta entidad. Escuchemos a Juanita comentando algunos temas fundamentales sobre la inflación, la perspectiva económica, las tasas de interés. Escuchemos a la directora de estudios económicos del Banco Bilbao Vizcaya en Colombia. Promedio si no subo un 14%, pero un poco para que miren la tendencia de largo plazo, por eso decidimos hacer esta gráfica un poco más de largo plazo de la tendencia, pero si uno hiciera un foco en la última partecita, el 23 y el 24, hay mucha volatilidad relacionada con los temas internacionales y locales de la tasa de cambio. ¿Esto cómo se refleja o qué vamos a ver en términos de inflación y política monetaria? En términos de inflación, ¿qué hay? Y que espera que no me pasa esto. Entonces, en términos de inflación, ¿qué tenemos? La inflación tenemos publicado el dato de febrero, tenemos una inflación que está en 13.3, que ustedes tienen la referencia, una inflación total que sigue siendo alta y que todavía estamos viendo máximos, digamos, de inflación, y una inflación sin alimentos del 11%. Alejandro les contaba que en Estados Unidos y en Europa ya vemos con un cambio decidido de la tendencia de la inflación total. En Colombia todavía no se ve ese cambio decidido, todavía estamos con una inflación alta, pero ya debemos estar llegando a los máximos de la inflación total. Y esperemos que también en la básica todavía en las diferentes regiones del mundo siguen siendo muy alta. Sin embargo, cuando vemos que estamos recientemente, uno ve que ya está bajando, digamos, las presiones sobre la inflación, y por eso somos optimistas en que la inflación va a ir bajando, tanto la inflación total como la inflación de alimentos. La inflación de alimentos ha sido un dolor de cabeza en los últimos meses y casi en el último año. Llegamos, ¿se acuerdan ustedes?, a niveles por encima del 26%, y ya está bajando la inflación de alimentos, y de acuerdo con los indicadores de frecuencia nos dice que efectivamente ya la inflación de alimentos está cediendo. Entonces eso nos ayuda, digamos, a bajar la inflación total. ¿Cuál es nuestra proyección? Y me dedico a hablar un poco a la gráfica de la izquierda, y está graficado por años. El año 23, el que está doradito, esto va a ser una inflación que termina el año en 9% este año, pero quiero que vean un poco la línea, y es que en la primera parte del año la inflación va a seguir muy alta, por lo menos hasta junio de este año la inflación va a ser alta, y se va a ver las desaceleraciones en la segunda parte del año. Entonces es como un año de dos velocidades en términos de inflación. El año entrante, algo parecido, y termina el año en 5% de inflación. Entonces la inflación sigue siendo un tema a tener en cuenta, porque todavía sigue siendo alta. El año entrante, según nuestras previsiones, todavía no entramos en el rango meta del Banco de la República. Acuérdense que la meta puntual del Banco Central es 3%, y nosotros esperamos que sea el 5% de la inflación. Entonces viene esta inflación bajando, pero todavía sigue siendo un tema del que vamos a estar hablando en los próximos meses, y hay riesgos de todas maneras a que la inflación sea un poco mayor. Cuando miramos qué está pasando con el clima y las perspectivas de clima para el final del año, de este año y del año entrante, esos pueden tener, digamos, hay unos riesgos a que la inflación sea un poco más alta. En términos de política monetaria, ¿qué estamos esperando? El Banco Central ya está muy cerca de su tasa terminal. Estamos esperando que el Banco Central haga unas subidas más, pero ya, como digo, estamos muy en la tasa terminal, y que cambie, digamos, el ciclo, un poco como veíamos en términos internacionales,
hacia final del año el Banco Central empiece a bajar sus tasas, pero muy a final de año, que eso no va a tener efectos en el 23, sino más en el 24. Entonces, el Banco Central está en este dilema de ver una inflación que todavía no termina de ceder como se está cediendo en el resto del mundo, sobre todo en los dos grandes bloques, y tiene esta discusión un poco de qué está pasando con los alimentos. Por fortuna ya, como decía, está cediendo la de alimentos, los cuellos de botella están cediendo, esto debe ayudar a que la inflación empiece a bajar y que el Banco Central pueda empezar a bajar, como decía antes. Entonces, este es el análisis que hace Juanita Telles, directora de Estudios Económicos del Banco BBVA, con quien hemos estado en varias reuniones intercambiando opiniones de lo que está pasando en la economía colombiana, las perspectivas. Ellos, pues, en el centro de estudios de esta entidad financiera, establece que la inflación para el 100%, o sea, que la inflación va cediendo, y como ella lo manifiesta, realmente en materia alcista que se estaba presentando a finales del año 2022 y comienzos de este año 2023. En crecimiento económico, ellos plantean un crecimiento económico del 1% para el 2023. El Ministerio de Hacienda es un poco más optimista y plantea que Colombia crecerá al 2% en el presente año. Vamos a ver hasta dónde estas cifras pueden irse corroborando en la medida que la economía colombiana vaya reaccionando. Especialmente también tenemos oportunidad de hablar con el equipo, con Alejandro, con Juanita y todo el equipo económico del banco, relacionado con, digamos, los impactos que puede tener, los colaterales que puede tener esta crisis bancaria, esta crisis financiera en los Estados Unidos, el Silicon Bank y otros bancos han venido manifestando las situaciones difíciles financieras, pero a los analistas de varias entidades han planteado que no se puede registrar un coletazo muy fuerte, que la banca colombiana está preparada para este tipo de eventos extraordinarios y que no se presentará un choque tan fuerte en materia económica y de impacto a la banca colombiana. Vamos a ver hasta dónde se puede, dijéramos, el efecto dominó, el efecto de transmisión de lo que está pasando en la economía norteamericana, específicamente en estos bancos. Sí, pues obviamente afecta en alguna medida a la Unión Europea, algunos bancos, y también afecta a algunos bancos latinoamericanos que tengan negocios. Eso diéramos en términos muy generales. En un tema que también vamos a analizar hoy es el tema de Francia, que está pasando esta semana especialmente con el proyecto de reforma pensional y una experiencia que le queda no solamente a Francia sino a todos los países en el mundo. O sea, en la medida que los presidentes de cada país tratan de imponer, porque se dio un proceso pues, por el Congreso, el Parlamento francés, del estudio de esta reforma pensional, pero finalmente no fue aprobada, no pasó en el Congreso. Y esta reforma pensional la sacó por decreto el presidente Macron en Francia, y pues eso realmente radicalizó a las partes, y la oposición pues están tomadas de París, por ejemplo, los trabajadores de distintas empresas, especialmente las empresas de aseo, pues no han hecho la recolección de las basuras, y pues París está inundada en este momento de basuras, y siendo una de las ciudades más turísticas a nivel global, pues tiene un impacto muy fuerte, porque la gente que está allá pues está pues completamente, no reconocen esta ciudad porque está realmente invadida de basuras. Y así otros servicios que prestan los sindicatos de trabajadores que están en huelga, pues han sido suspendidos y han afectado la movilidad también en París y en otras ciudades por esta radicalización. O sea, el presidente Macron está planteando que hay que subir 2 años la edad de la pensión, y también, desde luego, no ser una pensión vitalicia, y pues incrementar también los tiempos y las semanas de cotización. Entonces, eso ha generado una gran crisis en Francia, que sirve de ejemplo para Colombia, porque en Colombia se va a tramitar una reforma pensional, pero aquí afortunadamente, como sucedió en el tema de la salud, pues se ha logrado una concertación, o sea que los partidos políticos, tanto el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical no tanto, pero sí el partido de la U, han participado en unos procesos de concertación para que la reforma a la salud se tramite de manera buscando un modelo mixto, o sea, que se mantengan las EPS, se vayan transformando como empresas promotoras de salud y salgan del ser unas intermediadoras financieras, o sea, entidades que recibían plata de los cotizantes y del Estado, y por esa labor solamente se dedicaban a
cobrar unas comisiones y no realmente a fomentar los servicios de salud. En algunos casos se desviaban estos recursos a otras actividades que no eran propiamente de la salud, como sucedió con Saludcop, y esto pues es realmente lo que ha llevado a que se presente esta reforma al sistema de salud colombiano, pero afortunadamente, como les comentaba hace unos minutos, se ha logrado concertar con los partidos tradicionales y es un buen mensaje para el país. Esto no lo ha hecho Francia, no lo ha hecho Macron, y pues realmente imponer unas reformas a la fuerza, y sobre todo si son reformas regresivas, o sea, que están quitándole derechos adquiridos a los trabajadores, pues realmente genera esto que estamos viviendo en este momento, una crisis social y una protesta generalizada en Francia. De otro lado, pues vamos a ver también cómo en los Estados Unidos están tomando medidas. El presidente Biden pues ha tomado medidas para lograr rescatar a los bancos, y los bancos más grandes de los Estados Unidos le han pedido a la Reserva Federal que los apoye con una inyección financiera cercana a los 65.000 millones de dólares. Esa es una cifra muy importante. Esa es una de las partes también que se concluye, que las entidades financieras finalmente acuden a los bancos centrales, en el caso particular de Estados Unidos, a la Reserva Federal, para que le den salvamento, le permitan a los bancos salir de esta encrucijada, de esta crisis que se encuentran. ¿Por qué razones llegaron los bancos a la crisis que están viviendo? Hay varias razones, pero una de las más importantes tiene que ver con la subida de las tasas de interés por la Reserva Federal. En la medida que la Reserva Federal sube las tasas de interés, pues viene una apreciación del dólar, el dólar también sube su valor, y desde luego también obviamente se van los capitales hacia la renta fija, y el mercado de acciones pues tiene un problema también fuerte de desactivación. Entonces los bancos realmente, a través de ese incremento de la tasa de interés, incrementan también los costos financieros para los usuarios del crédito, que en algunas oportunidades no pueden cumplir sus obligaciones. Y en el caso de las empresas innovadoras, las startups de base tecnológica, pues algunas de ellas también tenían inversiones en estos bancos de tecnología como el Silicon Bank, y empezaron lógicamente a perder el valor de las acciones de estos bancos, y a perder valor también la inversión que tenían los socios, los pequeños accionistas de estas entidades financieras. Profesor Entonces, de esta manera se hace un resumen básico de cómo se está presentando esta crisis, que si se repite lo que vivimos en el año 2008-2009, esa crisis del sistema inmobiliario en los Estados Unidos, después la crisis financiera, la crisis de los bancos, también la quiebra de muchos bancos en el 2008 en los Estados Unidos, y la transmisión a los bancos europeos, porque tienen muchos negocios en común, que obviamente si fracasan o se quiebran los bancos en Estados Unidos, afectan la economía también de la Unión Europea, y desde luego los bancos en esta zona del mundo. Y desde luego también América Latina tiene unos efectos importantes. Eso es básicamente como un resumen de lo que ha venido pasando en materia del sistema financiero. Ahora pues vamos a escuchar dentro de este análisis, dentro del análisis vamos a hacer. Sí, Alejandro, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando algo muy interesante que decía mi colega, pero hay que añadirle, es la base de principio, porque obviamente los bancos están subiendo las tasas de interés, es por emergencia de la inflación. Estamos en línea, ¿no? Profesor. Sí, porque recordemos que gran parte de los bancos centrales del mundo están subiendo la tasa de interés precisamente por los problemas de inflación. Entonces hay que mirar realmente dónde sucedió el problema, en no controlar la inflación y mandar una cantidad de dinero después de la pandemia al mercado. Cuando abunda mucho precisamente la base y la masa monetaria en el mercado, precisamente viene a traer estos problemas. Entonces ahí es donde los políticos tienen que salir a responder. Miramos que la quiebra de los bancos, porque ya van más de 3 bancos que tienen problemas, que es el Silicon Valley, que es en California, que trabaja para las tecnológicas, que es el Signature Bank, que también queda en California, y curiosamente sucedió algo a nivel global nunca antes esperado. El banco suizo, recordemos que Suiza es un gran referente financiero a nivel global por refugio de capitales y manejo de reserva anónima de tenencia de capital. Recordamos que bancos suizos muy importantes como el UBS o en este caso el Credit Suisse, recordemos que el Credit Suisse es como el Rolls Royce de los bancos. Son bancos que tienen muy buen nivel,
que tienen muy buen manejo a nivel global, que son muy apetecidos por los grandes financieros, inversionistas y las familias más ricas del mundo. Esto para el caso de Credit Suisse. Resulta que el gobierno suizo generó una ayuda y un estímulo a este banco Credit Suisse y les está diciendo al UBS y al Credit Suisse que por qué no se fusionan. Pero resulta que es que el problema de los bancos con el tema del público no se arregla con las fusiones, ni se arregla muchas veces con los auxilios y los estímulos que los gobiernos dan a estos bancos. ¿Por qué? Porque resulta que el gran problema de estos bancos, ¿cuál es? La estampida de los clientes. Si hay muchos clientes que están sacando dinero y ya no quieren volver al banco, pues así el gobierno le dé mucho dinero, pues el banco necesita clientes para poder funcionar, para generar esa intermediación financiera. Entonces es interesante analizar y desglosar este asunto que es tan importante, que comenzó fue con la inflación. ¿Y qué generó la inflación? Precisamente ese volumen de dinero en el mercado. ¿Cómo se arreglan los problemas de inflación? Cuando el gobierno incentiva mucho el aparato productivo de bienes, productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando precisamente incentiva es a generar más productos, más bienes en el mercado para que estos compitan, y la competencia precisamente y el sobrevolumen de estos genera, al haber tanta competencia, pues genera baja de precios. Recordemos que hay una regla económica muy clara siempre, que es el tema de oferta y demanda. Cuando una materia prima o una moneda es poco demandada o es muy demandada, en este caso el dólar, por ejemplo, si es muy demandado, sube el precio. Si es poco demandado, el precio baja. Entonces es una relación proporcional, pero el mundo estaba en esta semana con mucha angustia, mirando los indicadores, cómo se movían. En el caso de Colombia, lo citaremos más adelante, el tema del dólar. Pero mirando, por ejemplo, los indicadores en la bolsa de Nueva York más importantes, miramos al Dow Jones, hoy cerrando negativo en menos el 1.24%, cerrando en los 31.845 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, lo vemos hoy bajando menos el 1.07%, cerrando en los 3.917. En el caso del Nasdaq Composite, cerrando en menos el 0.74%, cerrando en los 11.630 puntos. Y el indicador dólar a nivel global, que es el que se mide contra las 6 monedas referentes del mercado, que es el dólar index, está en los 103,57, cediendo levemente el 0.49%. Vemos a las criptomonedas, que muchos dicen que es el refugio, pero recordemos que más que todo esto es un tema de tendencia, porque no hay algo de fuerza que soporte estos activos, ¿no? El caso del Bitcoin hoy cierra en los 26.784 puntos, sube fuerte hoy, 7.33%. En el caso del Ethereum, cierra en los $1.744 y sube también el 5.49%. Dentro de los activos más transados del mercado, miramos acciones como la de Tesla, cerrando en los $180, cae 2.17%. Acciones como la de Apple, que es tan importante a nivel global para inversionistas, la vemos cerrando en $155, cayendo el 0.55%. Acciones como Nvidia, que trabaja con software, la miramos hoy subiendo 0.72%, cerrando en los $257. Microsoft, $279, sube también 1.17%, y Meta, que representa a Facebook, cae hoy menos el 4.55%, cerrando en los $195. Y mirando materias primas importantes a nivel de refugio, hoy vemos el oro, por el nerviosismo global, cerrando 3.08% positivo. La subida para este metal hoy día es fuerte, y cierra en los $1.982, y en el caso de la plata cierra en los $22.61, $22.61. Sube el 4.25%. Esto en lo que tiene que ver con el nerviosismo de mercado. Sí, Alejandro, y bien interesante este dato que le voy a dar a Alejandro y a
pues a la audiencia de La Voz del Derecho y de Panorama Económico. La Reserva Federal esta semana y hasta el 15 de marzo había contabilizado 164.800 millones de dólares de liquidez que se le inyecta al sistema financiero. Esto es para demostrar una teoría económica bien interesante. O sea que finalmente es la liquidez, es la inyección de los recursos. O sea, no es posible tener una mirada buena que si los recursos se orientan a la producción, a la reactivación económica, no es bueno o genera inflación, y que si se orientan al sistema financiero es positivo. Cuando la economía en su conjunto requiere inyección económica, eso le pasa como a un organismo, a un ser humano, que si no tiene sangre, le quitan la sangre, pues entra en estado anémico. Igualmente le pasa al sistema económico la misma relación. O sea, si el sistema económico carece de recursos, como lo dice Alejandro, pues esos recursos suben de precio porque el dólar o el peso colombiano, si está escaso, pues sube de precio. En la medida que se inyecten recursos de manera planificada, organizada, dirigida estratégicamente, pues se podrá salvar la banca norteamericana también. Ya los banqueros están pidiendo que pues, les sigan manteniendo esta inyección económica, porque recordemos que recientemente la Fed no está emitiendo, o sea, suspendió la emisión de dólares, que es otro de los factores que ha incidido en que el precio del dólar también se haya valorizado, porque cerró la llave. Hasta el año pasado, ese no fue el factor reciente del año pasado, o sea, ese no es el factor real de la inflación, o sea, no es porque estuviera emitiendo a manos llenas la Reserva Federal el año pasado, entonces no es básicamente porque hubo un choque de oferta de producción después de la pandemia. O sea, la actividad industrial y la actividad agrícola no se reactivó al mismo ritmo que se necesitaba por parte de la demanda que había de bienes y servicios. Esa es, dijéramos, la razón de fondo. No era porque había realmente en ese momento una inyección de recursos de la Reserva Federal, porque no la había. Profesor, perdón, ahí haciendo una interacción. Haciendo una interacción ahí de información. Son las dos, profesor Luis Alberto, ¿por qué? Porque cuando el mercado, por ejemplo, se llena de dólares, pero precisamente se para la industria de bienes y servicios y hay mucho dólar abundando en el mercado, ¿qué va a transar? Precisamente tiene que haber un equilibrio y un balance, porque precisamente lo dice la regla económica, que cuando una materia prima, y eso se da en el resultado, ¿no? Que cuando una materia prima, sea una moneda, sea un bien esencial, sobreabunda en el mercado, eso tiende a ceder en valor. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Precisamente porque es el problema con el tema de los subsidios y los empleos. Usted sabe, profesor Luis Alberto, que por ejemplo Estados Unidos mantiene la tasa de desempleo en el 3.4, pero eso está algo viciada. ¿Por qué? Porque es que muchos de esos estímulos se quedaron permanentes para muchas personas. Por eso es que muchos latinos se han ido a Estados Unidos, colombianos dicen que se han ido ya como 500.000, y de otras nacionalidades, es porque precisamente el dato no estaba siendo real por el tema de los auxilios y los estímulos. Obviamente cuando el mercado requiere inyección de dinero hay que dársela, pero como venimos de un problema precisamente, como el profesor Luis Alberto lo está diciendo, de una para de productividad que no es al 100%, sino hubo paras de 80, de 30, de 20%, eso con respecto a diferentes países, lo que viene a generar que es un desbalance entre la masa monetaria circulante en el mercado y los bienes de transabilidad. Precisamente hay unos países que hablábamos, profesor Luis Alberto, que son juiciosos a nivel global en tema de inflación. Miramos que China no tiene una desaceleración, pero no tiene recesión ni contracción. Sí tiene algo de contracción, pero no tiene recesión económica. China, por ejemplo, la inflación está en el 1%, Oman 1.9%, Taiwán 2.43%, Camboya 2.9%, Arabia Saudita 3%, que es un gran productor a nivel global, Kuwait 3.31%, Malasia 3.7%, Tailandia 3.79%, Palestina, que bueno, no es un país muy desarrollado, 4.3%, Irak 4.3%, Japón 4.3%, Vietnam 4.31%. Pero por ejemplo, si miramos países como América, miramos las inflaciones, Venezuela 156%, Argentina 102%, Haití 48%, Cuba 42%, sigue Colombia con 13.28%, Chile 11.9%. Y los países con menos inflación de América, Bolivia 2.57%, Panamá 2.71%, Ecuador 2.9%. Entonces es interesante analizar esto
porque precisamente el dinero, recordemos, sirve como bien de transabilidad, también sirve como bien de reserva, pero a veces, muchas veces, esta reserva, por ejemplo, en el caso del dólar, se da porque el dólar es la moneda por excelencia en transabilidad y en reserva a nivel global. Él es la moneda referente. Pero precisamente países que les ha dado por emitir o por hacer aumentos injustificados y tener una economía muy fuerte como Venezuela, pues emiten y por eso es que tienen esos problemas. Le ha pasado a otros países como vemos en la lista. Entonces, ¿el problema cómo se arregla? Generando más productividad. Al haber más productividad genera competencia en el mercado. Y al haber más competencia y más volumen en el mercado, eso tiende a ceder. Por eso tiende que ir a la productividad. Por eso, no por nada, los países más desarrollados son los que tienen menos inflación y los que están de moda a nivel global, como el continente asiático, por ejemplo, muestra un buen margen. Recordábamos, por ejemplo, Brasil sigue con la tasa del 13.75 y la inflación está en el 5.6%. Entonces es un buen ejemplo, pero pues obviamente toca ser ordenado con las finanzas públicas. Sí, perfecto, Alejandro. Este análisis pues da para muchos programas, pero vamos ya avanzando hacia el panorama nacional, panorama que tiene que ver con los programas y los proyectos que se están desarrollando a nivel nacional y a nivel distrital en las distintas áreas. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Bogotá hablando precisamente del corredor ambiental, porque este corredor tiene una inversión de cerca de 2,5 billones de pesos y pues hay mucha controversia en la ciudad realmente porque este corredor se ha planteado que pues va a limitar el tráfico de vehículos particulares entre la calle 92 y la calle 26 y pues la alcaldesa argumenta que este tráfico se desviará por la carrera 11 y por la circunvalar y que se habilitarán, se construirán unos puentes nuevos para que vaya a unas intersecciones y permita ese tránsito de la séptima hacia la circunvalar y de la circunvalar a la carrera 11, que eso pues obviamente es una inversión muy importante para la ciudad. No hay muchas ciudades en Colombia que puedan en un solo proyecto invertir 2,5 billones de pesos. Entonces, la pregunta, la inquietud de la comunidad, y hay un comité cívico que está trabajando en esto, y que ese es, digamos, el mensaje tanto para Macron en Francia, que son, digamos, gobernantes que se creen autónomos y que ellos son los únicos que pueden decidir y no tienen gobiernos abiertos y no escuchan a la comunidad, porque eso debe ir de doble vía. El gobernante no solamente es hablar e imponer sus criterios, sino escuchar a la comunidad. Y a nosotros los analistas también nos corresponde lo mismo. Nosotros tenemos unos conceptos, hay otras personas que tienen otros conceptos y nosotros debemos escucharlos para compartir y obviamente hacer ese debate o ese análisis integral de las distintas propuestas. Vamos a escuchar a la alcaldesa porque ella sigue reafirmando que no es Transmilenio como lo tenía diseñado Peñalosa, sino que es un corredor verde. Para los críticos de la séptima, toda la gente que vive en la zona de los Rosales, el Chicó, todos estos barrios que van a ser afectados porque la comunidad no puede transitar fácilmente y queda bloqueada la séptima de norte a sur para vehículos particulares, porque queda un carril exclusivo para Transmilenio, para bicicletas y pues obviamente los andenes amplios para peatones, pero entonces el transporte particular pues se elimina. En el caso que se requiera una ambulancia, un transporte de carga, un carro de emergencia que tenga que entrar, tiene que hacerlo muy sectorizada, pero tiene que salir rápidamente de la séptima. Entonces, esta discusión la vamos a tener ahora, que va a entrar a conectarse con nosotros el arquitecto Jaime Ortiz Mariño. Pero escuchemos inicialmente a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, argumentando pues cómo va este avance del proyecto y obviamente si llega a contratarlo esta administración va a pasar como la primera línea del metro. O sea, ese capricho de un gobernante de no respetar la ciudadanía, impone un contrato y el siguiente alcalde, el que le corresponda a la alcaldía dentro de los próximos 4 años, ya llega con un contrato firmado, no puede cambiarlo, tienen los problemas legales de sobrecostos, de demandas y todo, la que pierde es la ciudadanía. Nosotros pagamos los impuestos y la alcaldía se va de la alcaldía y no termina pagando ella los platos rotos. Por eso escuchemos a la alcaldesa y más adelante escuchamos a los críticos del proyecto. Desde Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, San Cristóbal, que usa la carrera 10ª, pues está llegando en la mitad del tiempo, pero solo hasta este punto. Hasta la 32 llega en la mitad del tiempo, pero de ahí para adelante es un desastre, porque ya no tiene carril exclusivo. Al otro lado, ¿qué tiene la séptima? Tiene 2 carriles, de sur a norte tiene 2 carriles, de norte a sur tiene un carril para los vehículos.
Y tiene, aquí Transmilenio va también en deprimido. Tiene un carril, ¿verdad? En ambos sentidos, exclusivo. De manera que algo parecido, no igual, pero parecido. La séptima va a ser mucho mejor que el Centro Internacional. Mucho mejor, para todos, porque además vamos a arreglar la circunvalar. 2 deprimidos, 3 puentes, 5 obras, casi 150.000 millones de pesos. Para que las personas que nos han hecho aportes en Chicó, en Rosales, también vayan mejor en su carro. No se gasten 40 minutos de la 106 a la 76 para coger la circunvalar, sino que se gasten 10 minutos. Y puedan llegar derecho al centro o a Chapinero como quieren. Y si no quieren coger la circunvalar, pueden coger entonces el carril adicional, 4 en total, en la carrera 11 y subir al punto de la séptima al que vayan, parquear, entrar a su garaje o ir a la diligencia que iba. Pero la gente que va en transporte público va a poder ir mucho mejor también. Mucha gente nos ha dicho que ¿por qué ciclocarril? Todo el mundo necesita tener un espacio seguro. Así como los peatones necesitamos andenes, los vehículos necesitan carriles mixtos, el transporte público necesita carril exclusivo, los ciclistas, que en todo caso también debemos cumplir las normas y tener cultura ciudadana, también necesitamos carril exclusivo. Cuando los peatones y los ciclistas no tenemos buena infraestructura y carril exclusivo, lo pagamos con nuestra vida. El nivel de accidentalidad y de fatalidades que tenemos sobre la séptima es inadmisible. No hay derecho a que la vida de un ser humano quede lesionado, quede en condición de discapacidad o peor aún fallezca porque no tenemos buena infraestructura para ciclistas o para peatones. Los peatones y los ciclistas tendrán andén continuo, sin baldosas que se levantan y salpican, sin materiales diversos, sin anchos diversos, andén continuo, homogéneo, bien hecho, seguro, iluminado, arborizado, desde la 26 hasta la 200, en ambos costados. Los ciclistas también tendrán su ciclocarril seguro. Cuando uno hace infraestructura segura, la gente la usa. Cuando no había ciclocarril en la séptima, en Chapinero, 539 ciclistas en todo caso compartían, entre esos yo, compartía el viaje en bicicleta con los demás carriles, pero había muy alta accidentalidad. Cuando hicimos el ciclocarril, se han llegado a registrar hasta 3.289 viajes por hora, en hora pico. 3.289 viajes. Gente que se bajó de quemar gasolina y va en bicicleta porque va en un trayecto relativamente corto, o aunque sea largo, tiene un ciclocarril seguro por el cual ir. Esta es la argumentación de la alcaldesa mayor de Bogotá frente a esta construcción del corredor verde. Ella, pues obviamente su argumentación central para el arquitecto Jaime Ortiz es que va a desviar por la 11 y que la 11 le va a quitar al separador un pedazo y que va a abrir un carril más para que tengan más espacio los carros de circular, y que la 11 y la circunvalar será el desatasco del tráfico de vehículos particulares. Y pues obviamente ella defiende el peatón y el carril exclusivo para los ciclistas, porque la séptima pues realmente es la forma de brindar seguridad a los peatones y a los ciclistas. ¿Cómo ven ustedes este panorama de este corredor verde que ha tenido pues obviamente todas las críticas, movilizaciones, marchas, en fin? La ciudadanía se está pronunciando respecto a esta situación. Bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Gracias, Luis Alberto. Lo primero es decir que, por más de que lo rebauticen, lo que se está haciendo es incorporándole a la carrera séptima a Transmilenio. Es decir, estamos metiéndole un Transmilenio a la carrera séptima, siendo la carrera séptima una vía cuyas dimensiones no permiten tener todo lo que pretenden incorporarle. Dicho eso, entonces hay que entender que de la 100 hacia el norte, esta troncal como de Transmilenio es idéntica a la de la Caracas, con 2 carriles de buses y 2 carriles en cada sentido para el tráfico general, que no son los carros. Eso es una forma disfrazada de hablar de los carros, cuando realmente lo que se está haciendo es dificultándole el tráfico al tráfico general. Tráfico general son las motos, los taxis, las ambulancias, el carro, la basura, etcétera, etcétera. Entonces, de la 100 para el norte es una troncal idéntica a la de la Caracas. Y de la 92 hacia el sur, como no cabía, lo que han resuelto es desviar el tráfico general hacia la circunvalar y hacia la carrera 11.
Estamos pendientes del diseño porque están anunciando volver a ampliar a 4 carriles la carrera 11 y dejar los carriles para las bicicletas. Y eso, para los que entendemos planos, sabemos inmediatamente que o se sacrifican el arbolado central de la 11 o el arbolado lateral en los andenes para darle cabida a un 4º carril, que además llega hasta la calle 82, y en la calle 82 se reduce a 3 carriles, entonces de ahí para adelante no tenemos la menor idea cómo es que pretenden resolver el problema. Perdón, arquitecto, yo creo que, una pregunta. Es muy fácil describir las cosas sin planos. Y entonces, cuando uno mira los planos y mira las dimensiones, empieza uno a dudar de la bondad del proyecto, porque en la visión nuestra y en las cifras que manejamos nosotros, no la circunvalar y la 11 no tienen la capacidad para absorber el tráfico general desviado en el sentido norte-sur desde la séptima. Sí, Hablan, por ejemplo, de que van a hacer 3 puentes. Usted se imagina lo que va a ser el trancón de la 90, que hoy está en la 92 con séptima con un semáforo. Al no haber intermitencia generada por ese semáforo, los 2 carriles llegarán a la 87 con circunvalar a encontrarse con el tráfico que baja de la Calera. Están trasladando el trancón de la 92 con séptima a la 87 con circunvalar. Y de lo mismo está pasando con la 11. Entonces, lo que para nosotros es no aceptable es esa intención tan fuerte de incorporarle a Transmilenio a la carrera séptima, cuando no tiene el espacio para recibirlo. Arquitecto, una pregunta. ¿Sí me escucha, por favor? Sí. ¿Me recuerda su nombre? Jaime Ortiz Mariño, arquitecto. Sí, arquitecto, le iba a hacer una pregunta, arquitecto Jaime. ¿Usted cuál ve en síntesis, cuál es la solución para todo este tema de las obras de la alcaldesa Claudia López? Y también, ¿cuál es la solución que usted ve precisamente por el tema de las obras? Yo hace unos minutos venía por la carrera 11 y en 5 cuadras era un tema como de 20 minutos, casi no movilidad. Y si uno va a ver, uno de los carriles de la carrera 11 lo convirtieron en ciclorruta. O sea, ¿cómo es posible que en Bogotá, si no hay buena infraestructura vial, se cojan las vías para bicicletas? O sea, puede implosionar precisamente el tema del tráfico, el tema de movilidad y competitividad como Bogotá, ciudad capital de un país, que obviamente lo que tiene que hacer es agilizar sus vías y sus formas de comunicación terrestre, ¿no? Sí. El espacio en la superficie es un bien escaso en las ciudades. Y aquí se tomó una decisión hace 25 años de darle el espacio en la superficie al transporte colectivo, cuando simultáneamente en varias ciudades de Sudamérica y hace muchos años en muchas ciudades del mundo, la solución para los corredores de gran demanda de transporte colectivo se resuelven con metros y subterráneos en el caso de las zonas centrales de las ciudades. El 80% de los problemas de la carrera séptima no se pueden resolver en la carrera séptima. El borde oriental de la ciudad tiene varias alternativas y definitivamente yo estoy convencido, llevo 25 años diciéndolo en público y en privado, y lo digo y lo repito hoy hablando de la carrera séptima, yo digo que el no a Transmilenio en la séptima es el sí al metro subterráneo en el borde oriental de la ciudad. Hasta que nosotros no resolvamos la mayor demanda de transporte con un sistema férreo de gran capacidad y subterráneo, vamos a estar siempre creando los mismos problemas. ¿Y qué se les puede decir precisamente a los usuarios de los vehículos? O sea, ¿se está tratando de desestimular el uso de vehículo particular? ¿Qué opinión o qué guía se le puede dar al usuario pues, que tiene su vehículo, ¿no? Y que se transporta en él y que obviamente también paga impuestos a través de él? Pues mire, yo pienso que primero hacer entender que no se trata de los carros. Hoy el tema del transporte colectivo en Bogotá está dado porque está perdiendo pasajeros que se están trasladando, por ejemplo, a las motocicletas. Entonces no es un tema de ricos y pobres como lo pretende plantear la administración. Es un problema de que todos tenemos derecho a movernos en vehículos individuales si así lo queremos. Entonces las soluciones hay que dárselas a todos. Y yo pienso que ese es el gran debate. El debate de la séptima es solo una batalla en una guerra más grande. No es la primera ni la última batalla. Pero es un momento muy oportuno y tenemos las herramientas en este momento para demostrarle a la ciudadanía que esa solución es una solución que
produce más efectos negativos en el borde oriental que los posibles efectos positivos que pueda presentar en la séptima. Arquitecto, otra pregunta para los oyentes para que les quede clara. ¿Por qué se dice que en Colombia este tipo de obras públicas se demora tanto y en otros países como Japón y China son tan rápidos y avanzados? O sea, ¿por qué se genera un impacto y se agrava la situación del problema y no se genera una solución generando obras 24/7 hasta que se termine la obra, pero en tiempo récord? Pues mire, yo diría que se debe a la forma, al sistema de contratación. En esas sociedades de las que usted habla, pues hay unas empresas con unas capacidades gigantescas técnicas. Aquí dice el folclore urbano dice que aquí las oficinas de ingenieros tienen más abogados que ingenieros. Sí. Pero finalmente, pues, tener un compromiso esta tarde. ¿Qué acciones están desarrollando? Porque el Instituto de Desarrollo Urbano ha planteado que ya está haciendo unas correcciones a los diseños y que este año se va a contratar esta obra. Jurídicamente, legalmente, procedimentalmente, ¿qué acciones han interpuesto las comunidades, las personas que están obviamente en oposición a este proyecto que no va a beneficiar integralmente los distintos modos de transporte de la ciudad? Pues mire, la ciudadanía nos hemos organizado y tenemos información de que varios grupos están preparando demandas, porque también sabemos que la administración ya fracasamos en el intento de demostrarles los errores que estaban cometiendo y van a abrir van a subir los pliegos, dicen que en el mes de abril. Yo me imagino que vamos para los tribunales. Esa será la etapa de dirimir las diferencias que hay con la administración y obviamente con el altísimo riesgo que el alcalde o alcaldesa que llegue pues tenga hechos cumplidos si llegan a contratar esta obra y nos metamos en otro problema parecido al de la Caracas, que tenemos un metro elevado, pero que realmente no, como usted lo acaba de decir, no pues integra todo lo que es el borde oriental en materia de la solución, pues obviamente para la movilidad de la ciudad. Eso es lo que podemos esperar y el próximo alcalde puede entrar en ese problema profundo ya contratada la séptima. Bueno, creo que otro de los logros de la ciudadanía es haber convertido este tema en un debate de campaña. Ya se están pronunciando los candidatos y ya están alineados los que creen que deben continuar con las ejecutorias de esta alcaldesa y los que no. Entonces estamos a la espera. Arquitecto. Mil gracias entonces y seguiremos conversando sobre este tema porque, repito, 2 millones y 2.5 billones no los invierte cualquier ciudad en Colombia. Son recursos muy importantes para no invertirlos de manera racional y técnicamente para beneficio de la ciudad. Muchas gracias, arquitecto don Jaime Ortiz, y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad aquí en La Voz del Derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy buena tarde. Saludo, arquitecto. Y continuamos en este análisis económico de los temas de la ciudad, de los temas nacionales, porque realmente esta semana también se presenta la reforma laboral, que básicamente pues tiene como objetivo eliminar esto que dejó una reforma que hizo una pasada administración, de eliminar las horas nocturnas a partir de hasta las 9 de la noche se consideraba como día y pues los dominicales. Entonces, en el proyecto de reforma laboral, uno de los puntos centrales que se establece es volver de 8 de la mañana a 6 de la tarde la jornada diurna y de ahí en adelante la jornada nocturna, e igualmente los dominicales, que se está reconociendo el 75%, que se pasa a reconocer como un recargo el 100%, para nivelar esos. En el pasado se había cuantificado de cerca de 3 billones que dejaron de recibir los trabajadores por cuenta de que en ese momento el presidente Álvaro Uribe creyó conveniente que eso era necesario eliminar, porque realmente era una sobrecarga. Pero eso realmente lo que genera es una falta de capacidad de compra a los trabajadores. Eso hay que verlo por esa parte positiva para las mismas empresas. En la medida en que no se tenga capacidad, poder adquisitivo, pues obviamente el mercado se contrae. Y son las mismas empresas que son víctimas de su propio invento de no tener, pues obviamente una remuneración que permita manejar una capacidad de compra. Y hay otros elementos interesantes en materia de la reforma laboral, o sea que se están planteando pues el derecho de asociación, el derecho también a la posibilidad de que los trabajadores pues tengan el preaviso, que en este momento algunas empresas no lo están utilizando para poder suspender o clausurar los contratos de trabajo. En fin, hay una serie de propuestas que son significativas en este proyecto de reforma laboral, pero repito que Colombia está dando un buen ejemplo al mundo. Es el Congreso de la República, los
partidos que están buscando concertación, como lo han logrado en la reforma al proyecto del sistema de salud, que permite que este proyecto tome fuerza y se pase en el Congreso, conciliando intereses de distintos sectores del país. Alejandro. Sí, hablando precisamente de temas panorama nacional, vemos hoy al dólar cerrando en los 4.850 pesos y de nuevo subiendo. Esto por el nerviosismo a nivel internacional. El ministro de Hacienda se le va a decir que Colombia es un país pues muy seguro y muy fuerte y muy sólido, pero pues obviamente nuestros indicadores pues no es que demuestren mucho lo contrario, pero tampoco somos tan fuertes porque recordemos que tenemos indicadores en rojo como el tema de balanza comercial, déficit fiscal, hicimos una tributaria pero no redujimos el gasto del Estado inoficioso. Entonces hay que revisar estos datos y obviamente Colombia se puede volver también un refugio bueno para inversión y negocios. Sin una tributaria pues no le alzan el impuesto a los dividendos, a las utilidades, a las ganancias ocasionales, porque obviamente el efecto directo es que pues la gente le empieza a tener miedo a la inversión y también lo desestimula, porque pues si las rentas de las inversiones cada vez son más bajitas, pues obviamente el estímulo es mucho menor. Pienso que esto ya es un tema de matemática básica. Entonces recordemos que el impacto, volvemos a recordar lo internacional porque viene teniendo impacto sobre el tema del peso, que si el tema internacional sigue con nerviosismo, obviamente todos se van a ir a refugiar en dólares. La mayoría de los países van a ir precisamente a refugiarse en activo dólar y en Estados Unidos también como país, porque pues recordemos que la moneda referente y al ser la moneda referente, pues buscan es proteger el valor de ella. Recordemos que países como Colombia, la devaluación desde que el presidente Petro fue elegido, recuerdo precio 3.900, segunda vuelta, llegó a tocar los 5.200 pesos. Recordemos que hoy está en los 4.850. Entonces Colombia, que ya venía con una devaluación alta y se sigue incrementando, pues es un tema de factor muy fuerte. Por ejemplo, si uno en este momento quiere viajar a Estados Unidos y piensa llevar $10.000, ya son casi 50 millones de pesos. En este momento serían 48.500.000 pesos. Y $10.000 pues no es que sea mucho dinero. Pero para nosotros se nos está volviendo muy complejo el tema del control y el fortalecimiento y el cuidado de esta moneda. Entonces el llamado precisamente para el gobierno es que se anclen a los números y a que Colombia sea un país productivo en el resultado. Esto mirando que debemos es enfocarnos en un tema de tener superávit, que nuestros ingresos superen a nuestros egresos para generar un balance positivo y que gran parte de los auxilios permanentes se quiten y solo se dejen a nivel estacional, para que la mayor parte de la población también contribuya. Porque recordemos que en un país donde hay una masa poblacional, donde solo es beneficiada y tampoco genera rentas o ganancias al Estado a través del consumo o a través del pago de los servicios o a través del pago de los impuestos de muchos ítems, pues obviamente es una carga para el Estado y no es funcional. Recordemos que gran parte de los países que son muy competitivos, recordábamos, países como Singapur, como Irlanda, como Suiza, son países que tienen altísima productividad, incentivan mucho la inversión, no por nada tienen tasas, recordábamos la otra vez, de impuestos a las sociedades del 12 al 15%. Recordamos que en Colombia estamos al 35%. Y en el tema de administración pública, sería bueno también pedirles a los servidores públicos, esto lo que son alcaldías, presidente, y muchos de los que manejan dineros públicos, que gran parte de esos dineros se inviertan en activos productivos. Recordamos que, por ejemplo, Bogotá, ya que hablamos de panorama distrital, tiene 3 activos que son muy importantes, que son Empresa de Teléfonos de Bogotá, que es una empresa de comunicaciones hoy en día, empresa de energía, que es muy bueno por las utilidades que genera, ya es una multilatina, tiene negocios en Centroamérica, en Sudamérica, es muy bueno seguir apuntalando estas empresas porque generan ingresos al distrito. Y otro caso fundamental es el de la empresa de acueducto y alcantarillado. Algo bueno que hay que decir que cuando Petro estaba de alcalde, porque es que uno tiene que decir las cosas con sinceridad y darle a cada cual lo que también merece en sus hechos, es que él quería organizar una sola empresa, un holding de empresa de servicios públicos en Bogotá. Eso era muy bueno
porque eso era como una copia o una analogía de lo que es la EPM en Medellín, que son empresas públicas de Medellín. Fortalece las finanzas públicas de la ciudad, aparte de que genera bienestar para las finanzas públicas, también crea bienestar para sus habitantes y crea un desarrollo de generación de valor de empresas públicas. Recordábamos que hay un gran referente a nivel internacional que es Noruega, que gran parte de sus recursos públicos y de sus regalías los invierte en fondos que generan dinero, generan productividad, generan rentas y no por nada pues son países muy prósperos, precisamente lo decíamos en la lista. Junto con estos 3 países son modelos económicos que pueden ser atractivos, sostenibles y sustentables. Perfecto, estamos ya pues en el final de Panorama Económico. Vale la pena rescatar una noticia que pues llega a través de los distintos medios internacionales, que es la última intervención que hizo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que ha manifestado que los controles y lo que la Fed va a dar de salvamento a los bancos le da tranquilidad y que la estabilidad del sistema bancario norteamericano estará respaldada por el gobierno, porque realmente es el último bastión que le queda a los empresarios, a todos, que es el Estado, naturalmente. A pesar de que a veces se dice que el Estado hay que acabarlo o minimizarlo, finalmente es la Fed o los bancos centrales en cada país los que determinan el futuro y le hacen un salvamento al sistema financiero. Sí. Por esa razón, Janet Yellen ha expresado en su intervención ante la Oficina de Presupuesto en los Estados Unidos que el gobierno de los Estados Unidos va a apoyar y va a dar un salvamento a los bancos norteamericanos. No se refirió mucho al banco suizo porque obviamente tiene una característica diferente, pero manifestó la intención y tomar las medidas regulatorias necesarias para intervenir en algunos asuntos en los cuales el Estado tiene que intervenir, la Reserva Federal y la agencia, naturalmente, como aquí la Superintendencia Financiera, allá la agencia que controla todo el sistema financiero norteamericano. Eso profesor, es básicamente lo que ha manifestado. En 30 segundos, profesor Alejandro, que nos queda para cerrar. Me parece muy interesante tratar estos temas y la verdad, como decía el profesor Luis Alberto, este tema es para no uno sino varios programas para poder explicar esto en su conjunto. Hay que arreglar el problema de raíz y es arreglar precisamente de qué es lo que nos genera inflación, porque es que lo que genera inflación no fue la pandemia. Hay que explicarle a la gente la verdad, que fueron las políticas que tomaron los políticos de momento precisamente para frenar o ayudar el tema. Recordemos que la productividad es muy importante. El medio de intercambio hoy que tenemos por excelencia recordábamos que se llama dólar. Y lo que dice el profesor Luis Alberto Ávila es cierto, pero como paliativo para remediar una emergencia, que es mandarle dinero al mercado. Pero si nosotros venimos de problemas de inflación y seguimos mandándole dinero al mercado y no arreglamos desde dónde es que se generan esos problemas, porque el problema se generó desde la inflación, no sé si el profesor Luis Alberto vio que precisamente los problemas en la hoja de balance de estos bancos fue por la inflación, porque ellos precisamente, como ellos tenían el dinero de los ahorradores y de las empresas tecnológicas en el banco, ellos de cierta forma los pusieron a trabajar, por ejemplo, en los temas de compra de bonos de deuda y otro tipo de papeles que la inflación se comió precisamente. Como la inflación fue mucho más alta que ese valor en papeles, se les comió todo eso, entonces entraron en pérdida. Y esos balances en pérdida son los que generaron las alarmas y el estampido, la estampida de la gente para poder sacar sus activos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede arreglar el daño que se le hizo al Credit Suisse? Porque hay otro ingrediente que le hizo daño al Credit Suisse, que fue que Europa y Estados Unidos obligó a Suiza a que empezara a sancionar a los oligarcas rusos y que les congelara sus bienes. Recordamos que Suiza es por excelencia un paraíso fiscal de los más mejor calificados, porque siempre retomaban mucha reserva sobre sus clientes. Al abrir esto y al sancionar precisamente estos oligarcas rusos, ¿cuál es el mensaje para los demás habitantes del planeta? Sean los asiáticos, que tienden a buscar también mucho paraíso fiscal, los árabes, algunos norteamericanos. Recordemos que para los políticos estos paraísos fiscales son la maravilla, porque es también donde van a esconder sus activos, que eso sí está mal, porque eso no es una jugada legal. Pero en otros casos, lo que hay que mirar es que esta noticia fue nociva para el banco, porque es que este banco, la especialidad de este banco era trabajar precisamente para los grandes capitalistas, para los grandes capitales,
y para reserva de capital anónima. Entonces, sí, puede que el gobierno de Suiza le dé 54.000 millones, pero ¿quién le devuelve la credibilidad al Credit Suisse en este momento? Pues complejo. Perfecto. Y cerrando con el tema bien. de indicador Banco de la República, para que lo tengamos en cuenta a nivel de inflación y a nivel de tasas, miramos que la meta de inflación del Banco de la República es el 3%, pero pues recordemos que la pasamos hace tiempos. La inflación está en el 13.28%, estaba en el 13.25%, sigue aumentando, pero ya de manera más leve. En el caso de la tasa de interés, recordemos que la tenemos en el 12.75%, este último dato, y la próxima revisión para decisión de tasa, recordemos que es el 30 de marzo, próximos días. Entonces, un saludo para todos los oyentes y próximos a analizar nuevos temas de tendencia. Sí, de esta manera estamos llegando al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro invitado, el arquitecto Jaime Ortiz Mariño, integrante de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta la próxima semana en Panorama Económico. Nos encontraremos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.